Bienvenidos a Expediente UCO. En esta investigación van a escuchar una filtración de la Guardia Civil en una de sus últimas operaciones. En la noche del 1 al 2 de octubre de 2025, las aguas internacionales del Mediterráneo Oriental se convirtieron, una vez más, en el escenario de un drama geopolítico familiar. La flotilla Global Sumud, una coalición de activistas internacionales, se encontraba en la fase final de su viaje hacia la Franja de Gaza. Esta no era una flotilla cualquiera, era el intento más grande y mediáticamente cargado hasta la fecha para romper el bloqueo naval israelí en vigor durante 18 años. Más de 40 embarcaciones, desde pequeños yates a cargueros reconvertidos, transportaban a unos 500 activistas, periodistas, abogados e incluso parlamentarios europeos de más de 40 nacionalidades distintas. A bordo, una cantidad simbólica de ayuda humanitaria. Pero el verdadero cargamento era político. Un desafío directo a la soberanía israelí y un foco de atención mundial sobre el conflicto. Los días previos habían estado cargados de tensión. La flotilla había sido objeto de un acoso constante. Drones israelíes sobrevolaban las embarcaciones, lanzando granadas aturdidoras y, en un intento de guerra psicológica, transmitiendo música a todo volumen durante la noche. Las comunicaciones de los barcos eran interferidas intermitentemente. Un esfuerzo deliberado, según los organizadores, para impedir las transmisiones en vivo y las señales de punto-sento. ¡Socorro! La Marina de Israel había emitido repetidas advertencias por radio, instando a la flotilla a cambiar de rumbo hacia el puerto de Ashdod para que la ayuda fuera transferida por canales oficiales. Cada advertencia fue rechazada con declaraciones desafiantes transmitidas en directo por los activistas a una audiencia global, preparado para una confrontación que el mundo esperaba, conocido desde el incidente del Mavi Marmara en 2010. Al amanecer del 2 de octubre, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, pobló con las siluetas grises de las corbetas clase Sa'ar 5 y 6 de la Armada israelí. A final de la intercepción, denominada internamente Operación Escudo de Neptuno, había comenzado. A diferencia del sangriento abordaje de 2010, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, ejecutaron un protocolo perfeccionado a lo largo de más de una década de incidentes similares. Potentes cañones de agua barrieron las cubiertas de los barcos líderes. Focos de alta intensidad deslumbraban a los que intentaban grabar con sus teléfonos. Entonces, la élite de la Armada israelí entró en acción. Fuerza de Operaciones Especiales Navales descendieron con una precisión milimétrica desde helicópteros Black Hawk y ascendieron desde lanchas rápidas tipo Zodiac. Su avance fue metódico y, en su mayor parte, no violento. Encontraron una resistencia pasiva. Activistas, sentados en círculo, con las manos en alto, cantando Palestina libre. Las transmisiones en vivo se cortaron una a una, y las cámaras se oscurecieron mientras los comandos tomaban el control de los puentes de mando. En cuestión de horas, las 39 embarcaciones principales de la flotilla habían sido aseguradas y sus rutas redirigidas bajo escolta militar hacia el puerto israelí de Ashdod. La operación, desde un punto de vista táctico, fue un éxito impecable para las FDI, ejecutada con una fuerza que los observadores internacionales calificarían de contenida y profesional. Lo que siguió en el puerto de Ashdod fue un procedimiento burocrático bien ensayado. Activistas fueron desembarcados, identificados y sometidos a interrogatorios. La mayoría, no haber opuesto resistencia violenta, fueron procesados para su deportación inmediata. Las imágenes de figuras de alto perfil, siendo escoltadas por la policía israelí, inundaron los medios de comunicación globales, alimentando la predecible tormenta diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía calificó la intercepción de acto de terrorismo y una grave violación del derecho internacional. En Roma, Estambul, Atenas y Buenos Aires estallaron protestas frente a las embajadas israelíes. Los gobiernos de España e Italia, cuyos ciudadanos formaban un contingente significativo en la flotilla,
emitieron comunicados instando a la rápida y segura repatriación de sus nacionales mientras navegaban por las complejas aguas de sus propias políticas internas. Para el mundo, la historia había llegado a su fin. Otro intento de romper el bloqueo había sido frustrado, generando la condena internacional esperada y reafirmando el status quo. La narrativa oficial estaba sellada. Sin embargo, en los hangares de inspección del puerto de Ashdod, lejos de las cámaras y los comunicados de prensa, una historia completamente diferente, mucho más oscura, alcance global, estaba a punto de comenzar a desvelarse. Mientras la atención del mundo se centraba en el drama humano y político, en un complejo seguro dentro del puerto de Ashdod, la unidad 432 de la inteligencia naval israelí comenzaba su trabajo. Esta unidad ficticia, especializada en la recopilación y análisis de inteligencia de las señales y humana postoperación, tenía la tarea de examinar cada pieza de evidencia incautada, desde teléfonos móviles y ordenadores portátiles hasta los manifiestos de carga y los registros de navegación de cada embarcación. Era un trabajo metódico, diseñado para detectar amenazas futuras, identificar redes de financiación y comprender las tácticas de los organizadores. Fue un analista subalterno quien marcó la primera bandera roja. Entre los terabytes de datos, una serie de inconsistencias apuntaban a un buque específico: el Amal Hope, un carguero de 3.500 toneladas con bandera española. El primer indicio fue sutil. El manifiesto de la tripulación incluía a 4 individuos con experiencia certificada en buceo comercial, logística de contenedores, perfiles atípicos para una misión puramente humanitaria. El segundo fue técnico. Un análisis del historial de su transpondedor del sistema de identificación automática, ICE, reveló una zona muerta de 2 horas mientras estaba atracado en el puerto de Algeciras, un conocido punto de transbordo de narcóticos en el sur de España. Esta anomalía, unida a los perfiles de la tripulación, fue suficiente para que el comandante de la unidad elevara una solicitud de examen forense completo del buque y su carga. La elección de un barco con bandera española fue un movimiento de una audacia estratégica extraordinaria. En octubre de 2025, las relaciones diplomáticas entre España e Israel estaban en su punto más bajo. El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, había acusado públicamente a Israel de genocidio en Gaza y había impuesto un embargo total de armas, además de prohibir el uso de sus puertos y espacio aéreo para cualquier transporte de material militar destinado a las FDI. Un barco español en una flotilla pro-palestina era, por tanto, políticamente radiactivo. La suposición inicial de la inteligencia israelí era que cualquier irregularidad estaría relacionada con un acto de provocación patrocinado por el Estado o, más probablemente, con un elaborado montaje publicitario de grupos activistas. La organización criminal detrás de la operación no eligió la bandera española a pesar del conflicto diplomático, sino precisamente a causa de él. Proporcionaba el camuflaje perfecto, desviando la atención de los analistas hacia amenazas a Estado, nivel estatal, y cegándolos ante la posibilidad de una operación criminal transnacional de primer nivel. El equipo forense centró su atención en un único contenedor de 40 pies, con el número de serie MSCU 78654-3, estivado en la bodega principal del Amal Hope. Convirtió en un meticuloso procedimiento de criminalística. El primer hallazgo fue una discrepancia de 3.4 toneladas entre el peso declarado en el manifiesto de carga y el peso registrado por las básculas del puerto de Ashdod. El manifiesto declaraba suministros médicos y equipamiento hospitalario, una carga relativamente ligera. El peso real sugería algo mucho más denso. A continuación, el precinto del contenedor. A simple vista, parecía un precinto de perno tipo C, estándar e intacto. Sin embargo, un análisis microscópico reveló marcas de herramientas infinitesimales en la cabeza del perno. Registros del fabricante. Era un precinto clonado,
una falsificación de alta calidad diseñada para ser indistinguible sin un examen experto. Esto transformó la investigación. Ya no se trataba de una irregularidad, sino de una infiltración criminal deliberada. El contenedor fue trasladado a un escáner de rayos gamma no intrusivo. La imagen resultante mostró densidades anómalas a lo largo de toda la base del contenedor. Una capa de la DIAM, aproximadamente 15 centímetros de grosor, que no correspondía a la estructura estándar. Finalmente, un análisis de vapores, introduciendo una sonda a través de las juntas de la puerta, detectó trazas de disolventes industriales, resinas epoxi y bondo, un tipo de masilla de relleno automotriz, compuestos completamente inconsistentes con el cargamento declarado. Con la evidencia acumulada, el equipo recibió autorización para una inspección intrusiva. Un taladro perforó el suelo de acero del contenedor. Compartimento oculto. El caballo de Troya había sido descubierto. El descubrimiento del compartimento oculto elevó la investigación a un nivel de amenaza en la seguridad nacional, trascendiendo la crisis diplomática. A través de canales de enlace seguros, el Mossad compartió los hallazgos forenses con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI de España, y la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, enmarcando la operación como una posible infiltración terrorista que requería una posible cooperación inmediata. La investigación se trasladó a España. Agentes del CNI se centraron en la ONG que figuraba como propietaria de la carga, Puentes y de Solidaridad Mediterránea. Descubrieron que la organización había sido legalmente constituida solo 18 meses antes. Su cara pública era impecable. Una página web profesional, comunicados de prensa bien redactados y una junta directiva compuesta por académicos y activistas de derechos humanos de buena fe que no sabían nada de las verdaderas operaciones de la ONG. Sin embargo, su estructura financiera era una obra maestra del lavado de dinero. Los fondos de la ONG no provenían de donaciones públicas, sino de una compleja red de empresas fantasma registradas en Wyoming, un estado de EU, conocido por sus laxas regulaciones corporativas, una táctica ya identificada por la DEA en operaciones anteriores contra cárteles. El dinero llegaba a estas empresas a través de depósitos estructurados en instrumentos, efectivo y transacciones de criptomonedas, que luego eran blanqueadas a través de redes bancarias clandestinas chinas antes de ser inyectadas en la cuenta de la ONG en España, como grandes donaciones anónimas. El CNI, cruzando datos con la DEA, identificar la firma financiera. Era el modus operandi del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, la organización criminal más violenta y de más rápida expansión de México. La ONG no era una organización humanitaria. Era una operación de fachada, un activo logístico, creado con el único propósito de mover un cargamento de valor incalculable bajo el disfraz de la solidaridad. La pieza final del rompecabezas provino de los archivos clasificados de la DEA, específicamente del Proyecto Cassandra, una operación de años de duración centrada en las actividades criminales globales de Hezbollah. Los analistas de la DEA establecieron una conexión directa entre la agresiva estrategia de expansión global del CJNG y la necesidad apremiante de Hezbollah de diversificar sus fuentes de financiación, especialmente tras los duros golpes sufridos en el conflicto con Israel en 2024, que habían debilitado su estructura y afectado el patrocinio iraní. La lógica estratégica de la alianza era brutalmente simple y simbiótica. El CJNG, en su guerra por desplazar al cártel de Sinaloa como el principal traficante del mundo, necesitaba desesperadamente abrir nuevos mercados de alto valor más allá de las Américas y la región de Asia-Pacífico. El mercado europeo de la cocaína, aunque lucrativo, estaba saturado de competidores. El Medio Oriente representaba un territorio virgen con un enorme potencial de ganancias. Por su parte, Hezbollah, con su vasta red logística, su experiencia en el lavado de dinero basado en el comercio y su control de facto sobre infraestructuras clave en el Líbano, como el puerto de Beirut, era el socio perfecto.
El destinatario final del cargamento fue identificado como el componente de asuntos de negocios BAC, por sus siglas en inglés, de Hezbollah, la misma rama de la organización que el Proyecto Cassandra había vinculado a cárteles sudamericanos como la Oficina de Envigado para el tráfico de cocaína a Europa. Al abrir el compartimento oculto en Ashdod, las autoridades israelíes no encontraron suministros médicos. Encontraron 3.3 toneladas métricas de cocaína de alta pureza, empaquetada al vacío y marcada con el logo de un escorpión. La firma de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG. El Mencho, cargamento, representaba una inyección de capital de casi $1.000 millones. Hezbollah y el establecimiento de una nueva superautopista de la droga para el CJNG, unas enormes que fusionaba la capacidad de producción y la violencia paramilitar de un cártel mexicano, con la sofisticada infraestructura financiera y política de una organización terrorista. Pero la conspiración tenía una capa más. Un giro que revelaba la naturaleza traicionera de las Merra, alianzas en el inframundo criminal. Mientras los analistas israelíes procesaban a los cientos de activistas detenidos, cruzaron sus identidades con bases de datos de agencias de Pro7, inteligencia aliadas. Un nombre, registrado bajo un pasaporte español falsificado, activó una alerta de alta prioridad de la DEA. El hombre no era un activista de Madrid, era Alejandro Vargas, alias el Escorpión, un conocido sicario y operativo de logística de la facción de los Todemalas, chapitos del cártel de Sinaloa. Su presencia a bordo del Amal Hope era, en apariencia, un sinsentido. En 2025, el panorama de los cárteles mexicanos estaba definido por una guerra interna en el cártel de Sinaloa, entre la facción de los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, y la de La Malliza, leales al cofundador Ismael El Mayo Zambada. En un movimiento que sorprendió a los analistas, los entrian era el furcuada, los entrian estarme, nostro mienten el ostro de layos, nostro mienten trian estarme, los entrian estarme layo, nostro mientes andino de layos, nostro milayo, nostro mientes andino de layos, nostro milayo de layos. Chapitos habían forjado una alianza de conveniencia con su archienemigo histórico para destruir a La Malliza. Entonces, ¿qué hacía un sicario de alto nivel de los Chapitos en Nadistado? ¿Una operación insignia del CJNG? La respuesta reveló el verdadero genio maquiavélico de los Chapitos. La alianza era una farsa, un arma de doble filo. Permitir que el CJNG, su principal rival por la hegemonía global, abriera con éxito una ruta de tráfico de esta magnitud, habría alterado el equilibrio de poder, de forma irreversible. Por lo tanto, los Chapitos apoyaron la operación con la intención oculta de sabotearla. El Escorpión no estaba allí para ayudar, sino para asegurar su fracaso. Su misión era recopilar inteligencia sobre las rutas, los métodos de ocultación y los socios de Proposan, Hezbollah del CJNG. El sabotaje se ejecutó con una precisión quirúrgica. Semanas antes de que la flotilla zarpara, los Chapitos utilizaron a un intermediario no identificable para filtrar una pista anónima a una agencia de inteligencia europea, muy probablemente el CNI español, dada la bandera del buque. La información, sabían, sería compartida a través de canales de cooperación internacional como el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico, MAOC-N, y llegaría inevitablemente a Israel. La pista fue deliberadamente vaga. Aconseja una inspección más detallada del buque español Amal Hope por posibles anomalías estructurales en su carga. No mencionaba drogas, ni cárteles, ni a Hezbollah. Era solo la información suficiente para activar el protocolo de inspección forense profunda que, de otro modo, se habría pasado por alto en medio del caos de la intercepción de la flotilla. El fracaso de la operación fue una victoria estratégica masiva para los Chapitos,
le costó al CJNG miles de millones de dólares, paralizó su expansión en el Medio Oriente y les proporcionó inteligencia invaluable sobre sus operaciones, todo ello manteniendo una negación plausible. Habían utilizado a sus enemigos, a sus aliados y a las agencias de inteligencia de tres entrestivos, naciones como peones en su propia partida de ajedrez. La identificación de Alejandro Vargas, alias El Escorpión, a bordo de la Malhope, no fue el G1 final de la historia. Fue la llave que abrió una puerta a un nivel de conspiración que las agencias de inteligencia apenas comenzaban a comprender. La partida de ajedrez, creían, había terminado con un jaque mate para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Era que solo acababan de descubrir el tablero. Vargas fue inmediatamente separado del resto de los detenidos. Su destino no era el centro de deportación de Gibón, sino un lugar que no aparece en ningún mapa oficial. La Unidad 504, una instalación clandestina del Mossad en el desierto del Negev, diseñada para el interrogatorio de activos de alto valor. Allí, en una sala estéril y con temperatura controlada, lo esperaba un comité de bienvenida muy particular, un veterano Qassam o jefe de caso del Maser, Mossad, especialista en perfiles psicológicos de terroristas y un agente senior de la División de Operaciones Especiales de la DEA, específicamente del Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo, o CNTOC. Este último, un hombre que había pasado la última década cartografiando las jerarquías de mando de los cárteles mexicanos. El interrogatorio no fue físico, sino una batalla de voluntades, un duelo de silencios. Vargas no. Era un sicario común, su lenguaje corporal, su control de la respiración, su mirada fija y, carente de emoción, todo apuntaba a un entrenamiento de contrainterrogatorio de élite. Durante 72 horas, no pronunció una sola palabra. Respondió a cada pregunta con un silencio, calculado, una disciplina que frustraba a sus captores. Pero los analistas más astutos comprendieron la verdad. El silencio de Vargas no era un acto de desafío, sino una táctica dilatoria. Su valor no residía en lo que pudiera decir, sino en lo que llevaba consigo. Su misión no era solo recopilar inteligencia, sino ser él mismo un paquete de datos, un caballo de Troya, en digital, diseñado para ser capturado. Sus enemigos a encontrar la información por sí mismos y al hacerlo, a autentificar su contenido, como algo que él estaba desesperado por proteger. La revelación llegó durante el procedimiento de registro corporal final. Oculta en el canto de una moneda de 2 euros aparentemente normal, los técnicos hallaron una anomalía. Un escáner de microtomografía computarizada reveló su verdadera naturaleza. No era una moneda, sino un dispositivo de almacenamiento de datos encriptado de grado militar, fabricado con una aleación de tungsteno para aumentar su densidad y disfrazar su peso. Una moneda de desafío. Una pieza de tecnología de espionaje que contenía la carga útil digital de toda la operación de sabotaje de los Chapitos. Romper la encriptación se convirtió en una prioridad de seguridad nacional. El dispositivo fue trasladado a un clúster de computación cuántica en Tel Aviv, pero incluso con esa potencia de cálculo, el cifrado AES de 256 bits se mantuvo impenetrable. Faltaba la clave final, una frase de contraseña. Fue el analista de la DEA quien, tras un análisis exhaustivo de los patrones de los Chapitos, propuso una hipótesis audaz. La clave no sería una combinación aleatoria, sino un mensaje en sí mismo. Sugirió una fecha y una referencia a un evento oscuro y poco el conocido de la guerra interna del cártel de Sinaloa, la ejecución de un lugarteniente de la Malliza en una fecha específica de 2024. Un dato tan específico que solo un puñado de analistas de inteligencia con acceso a información clasificada de nivel superior podría conocer. La contraseña funcionó. El disco se desencriptó. Los Chapitos no solo habían protegido sus datos, habían enviado un mensaje inequívoco a la DEA. Sabemos quiénes sois. Sabemos lo que sabéis.
y os estamos utilizando. El contenido del disco superó todas las expectativas. Primera, titulada Donaciones. Contenía el libro de contabilidad de la corrupción, grabados en secreto con marcas de tiempo y coordenadas GPS, que mostraban a lugartenientes del CJNG entregando un total de 50 millones de euros en fajos de billetes a los directores de 3 ONGs mexicanas, incluyendo a Puentes de Solidaridad Mediterránea. Las grabaciones se escuchaba explícitamente el acuerdo para blanquear los fondos a través de donaciones falsas, justificando el dinero como ayuda humanitaria de emergencia para la SADE, Gaza. La flotilla no era más que la fase final de un sofisticado oleoducto de lavado de dinero. Los analistas pudieron trazar la ruta completa del dinero. En México, lavados a través de redes bancarias clandestinas chinas que operan en Tepito, transferidos a corporaciones fantasma registradas en Wyoming y finalmente inyectados en Tres Pados, las cuentas de las ONGs en España como grandes donaciones anónimas. La segunda carpeta, logística, era el verdadero tesoro. Contenía los registros GPS, hackeados de la red logística encriptada del CJNG. Los datos revelaban el plan maestro de la organización. Una superautopista marítima de contrabando, con el nombre en clave Ruta Escorpión. La ruta nacía en el puerto de Manzanillo, en Colima, un bastión del CJNG. Desde allí, los contenedores, sellados con precintos clonados idénticos a los originales, eran cargados en buques mercantes. Durante el cruce del Atlántico, los operadores del cártel empleaban una sofisticada técnica de suplantación de GPS o GPS spoofing. Posiciones fantasma. Mientras los sistemas de seguimiento globales mostraban al barco en Endarle-Andere, su ruta programada, en realidad, se desviaba cientos de millas para realizar transbordos en alta mar o evitar patrullas. Y el destino no era solo uno. El plan del CJNG era de una ambición global. Una parte de la cocaína se descargaría en el puerto de Beirut para su socio, Hezbollah, pero el grueso del cargamento continuaría hacia los megapuertos europeos de Amberes, Bélgica y Valencia, en España, alterando para siempre el equilibrio de poder del narcotráfico mundial, mientras la coalición de inteligencia israelo-estadounidense procesaba febrilmente la información de la Ruta Escorpión. El epicentro de la crisis seguía siendo un punto anónimo, en el mar, a 3 millas de la costa de Asdod. Allí, un carguero reconvertido, el Leviatán, servía como un centro de detención temporal y seguro para los activos de mayor interés, capturados en la flotilla. A bordo, bajo estricta vigilancia, se encontraban Alejandro Vargas y 2 coordinadores logísticos clave del CJNG, capturados en el Amal Hope. Las agencias creían tener el control. Creían que el tiempo corría a su favor. Estaban equivocados. En la noche del 5 de octubre, bajo una luna nueva que sumía el Mediterráneo en una oscuridad casi total, un objeto no identificado penetró el perímetro de seguridad. Misil ni un avión de combate. Era un dron hexacóptero de carga pesada. Un modelo comercial, modificado hasta ser irreconocible. Su fuselaje estaba recubierto con material absorbente de radar y su firma térmica era casi nula. Volaba a apenas 10 metros sobre las olas, por debajo de la cobertura de los radares costeros. Al acercarse al Leviatán, activó un paquete de guerra electrónica de corto alcance, emitiendo un pulso que silenció las comunicaciones locales y las cámaras de vigilancia del barco durante un lapso de 120 segundos. El dron no lanzó un ataque indiscriminado, propia de una unidad de fuerzas especiales que de una organización criminal se posicionó directamente sobre la sección de la cubierta donde se ubicaba el bloque de celdas de los detenidos. Desde su bahía de carga, descendieron 2 pequeños dispositivos que se adhirieron magnéticamente al casco de acero del barco, exactamente sobre los muros exteriores de las celdas que albergaban a Vargas y a los 2 hombres del CJNG. Eran cargas termobáricas de bajo rendimiento, diseñadas no para destruir, sino para crear una brecha perfecta y controlada.
vaporizando el acero sin generar una onda expansiva letal en el interior. La detonación fue un destello sordo y fugaz. En el caos y la confusión subsiguientes, lancha rápida de bajo perfil, pintada de negro mate y sin ninguna identificación, oscuridad. Desde su cubierta se dispararon ganchos de abordaje. En menos de 90 segundos, los 3 hombres, el traidor y los traicionados, fueron extraídos de sus celdas, desaparecieron en la noche. La operación fue impecable, imposible, y dejó tras de sí un vacío de información y un torbellino de preguntas que paralizaron a la alianza de inteligencia. Inmediatamente, 2 teorías, ambas plausibles y ambas aterradoras, se apoderaron de la investigación. La primera era la más obvia: la furia del Mencho. Nemesio Oseguera. Cervantes, el líder supremo del CJNG, es una figura conocida por su violencia desproporcionada y su desprecio por las autoridades. Demostración de fuerza sin precedentes, un mensaje al mundo de que el cártel podía proyectar su poder en cualquier lugar del globo. Irreemplazables jefes de logística y, más importante aún, capturar a el Escorpión vivo. Lo llevarían a un lugar secreto en la Sierra de Jalisco para someterlo a un interrogatorio brutal y descubrir hasta el último detalle de la traición de los Chapitos. Pero una segunda teoría, más oscura y compleja, comenzó a circular por los canales, encriptados entre Washington y Tel Aviv: el fantasma de Cassandra. Esta hipótesis sugería que el ataque no provenía de México, sino de adentro, que una facción corrupta dentro de la propia DEA, con activos de alto nivel infiltrados en la operación del CJNG, como parte de un proyecto Cassandra moderno y no autorizado, se dio cuenta de que la información contenida en la moneda de Vargas era una sentencia de muerte. Los datos no solo exponían la ruta Escorpión, sino que, inevitablemente, conducirían a la identificación de los agentes encubiertos que la facilitaban. La extracción no fue un rescate, fue una operación de limpieza, un movimiento desesperado para silenciar a Vargas y a los 2 narcos antes de que pudieran hablar y revelar que la agencia antidrogas más poderosa del mundo tenía sus propias manos en el cargamento. Esta teoría, que en otras circunstancias parecería una fantasía paranoica, ganaba una terrible credibilidad a la luz de la historia real del proyecto Cassandra original, que, según múltiples fuentes internas, fue deliberadamente ralentizado y obstruido por razones políticas durante las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. La brillantez del ataque residía precisamente en esta ambigüedad calculada. Al poder ser atribuido a 2 actores tan distintos, sembraba la máxima desconfianza y parálisis entre sus adversarios. En los días posteriores al ataque, el silencio oficial fue ensordecedor. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos emitieron comunicados vagos hablando de un incidente de seguridad durante una operación de traslado de detenidos. La historia de la cocaína, del CJNG y de los Chapitos fue enterrada bajo un manto de clasificado. La verdad explotó con la fuerza de una guerra. La frágil alianza de conveniencia entre los Chapitos y el CJNG se hizo añicos. Tijuana, Culiacán y Guadalajara comenzó una nueva era de violencia, más personal y salvaje que nunca. Aparecieron cuerpos colgados de puentes, marcados con un sadismo simbólico, unos con una rebanada de pizza sobre el pecho, el emblema burlón de los Chapitos, otros con un escorpión tallado en la piel, la firma del CJNG. La traición de la flotilla Sumud no solo había costado miles de millones de dólares, había desestabilizado todo el ecosistema criminal de México, desatando un conflicto cuyas ondas de choque se sentirían durante años. El nuevo equilibrio de poder global se redefinió en cuestión de horas. Han logrado una victoria estratégica masiva. Habían humillado a su principal rival, paralizado su expansión global y adquirido inteligencia de un valor incalculable. Pero al revelar su sofisticada capacidad de contraespionaje, se habían convertido en el objetivo número 1, no solo del CJNG, sino de la DEA y el CNI. Mundo que quizás no puedan ganar. El CJNG, por su parte,
sufrió una pérdida catastrófica. Pero, si la teoría de la venganza es cierta, ahora tienen a el Escorpión. Poseen al traidor. Pueden comenzar el lento y metódico proceso de evaluar el daño, purgar sus filas y planificar una retaliación de una escala nunca antes vista. Y en Beirut, Hezbollah observaba y aprendía. La organización perdió un cargamento de 3.3 toneladas de cocaína, una inyección de capital de casi $1.000 millones. Su confianza en los cárteles mexicanos como socios fiables quedó destrozada. Pero el componente de asuntos de negocios de Hezbollah, su brazo financiero y logístico, es una de las entidades criminales más sofisticadas del planeta. A través de esta operación fallida, obtuvieron algo casi tan valioso como la droga: el manual de operaciones completo del CJNG. Ahora conocen sus rutas, sus métodos de ocultación, sus redes financieras. La lección para ellos es clara. Para asegurar la cadena de suministro, deben controlar cada eslabón. El resultado más peligroso de la flotilla Sumut podría no ser la guerra en México, sino la decisión de Hezbollah de cortar al intermediario y establecer sus propias líneas directas de suministro desde los valles productores de coca de Colombia y Perú, creando una autopista del narcoterrorismo mucho más resiliente y letal. La operación para interceptar una flotilla realmente se esconde en las bodegas de nuestro mundo globalizado, apenas ha comenzado, y nos deja con preguntas que resuenan en la oscuridad. ¿Fue la flotilla Sumut un caso aislado? ¿O es cada barco de ayuda humanitaria que cruza nuestros mares un potencial caballo de Troya, utilizando el escudo de la compasión para ocultar las conspiraciones más oscuras? Ahora que las agencias de inteligencia han visto el libro de contabilidad de los chapitos, ¿cuántos políticos, empresarios y directores de organizaciones benéficas en nuestros propios países están a punto de ser expuestos como peones del narco, sus carreras y reputaciones, construidas sobre cimientos de dinero manchado de sangre? Y la pregunta más inquietante de todas: si el dron que atacó Ashdod no pertenecía al CJNG, ¿significa eso que una facción de la agencia antidrogas más poderosa del mundo está ahora en el negocio de proteger a los mismos terroristas que dice combatir, sacrificando la justicia en el altar de una razón de Estado que nunca conoceremos? La verdad espera. Para seguir desvelando las capas de esta conspiración, suscríbase a Operaciones UCO